Buenas tardes, Dios le bendiga. Para nosotros un privilegio y un placer estar por aquí en nuestro podcast Unido con Dios. Dios ha sido bueno para con nosotros y Él ha sido maravilloso. Todo lo que pasa en nuestras vidas, el Señor tiene el dominio y el control de todo y le damos gloria y honra al Señor. En esta tarde tenemos un tema excelente, exquisito. Tenemos un invitado. Él es un joven que ama al Señor. Un joven es un adorador. Es un adorador, señores. Pero ahora él no va a adorar. No. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante, un tema mundial. En verdad que ha movido el mundo entero. El mundo entero ha movido ese tema y quisimos traerle ese tema para que se empapen un poco y sepan lo que está pasando fuera de República Dominicana. Dejamos que el invitado se presente. Buenas tardes a todos. Shalom, bendiciones. Shalom. Gracias a Ángel por la invitación a su programa. Y nada, felices y contentos de estar aquí y poder aportar algo, teniendo en cuenta que todo lo que yo pueda aportar es gloria y honra de Dios. Amén. Y espero que sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. De una vez empezando, el tema de este día es Gaza ataca a Israel. Sí. Porque ellos atacan primero a Israel. Israel ni eso estaba. Israel estaba celebrando la fiesta. La fiesta de Sukkot. Ellos Sí. estaban lejos de todo eso. Ellos no estaban en eso. Entonces, y ellos atacan a Israel en plena fiesta. Sí, bueno, poniendo en contexto actual de lo que está ocurriendo, Sí. en la madrugada del sábado, aproximadamente a partir de las 6 de la mañana, hora de Israel, ya medianoche, hora local, hubo un ataque por parte de terroristas palestinos que conforman un grupo reconocido como terrorista por parte de Estados Unidos y de Israel, llamado Hamas. El grupo atacó a Israel en un estado prácticamente de guardia baja, por así decir, porque hay que tener en cuenta que el pueblo judío, en su gran mayoría, en su mayoría todos casi, guardan el Shabbat, el día de reposo, conocido así. Y también ese día era un día especial porque era la culminación de una fiesta llamada Sukkot, que es conocida como la fiesta de los tabernáculos, instituida por Dios, y era un Shabbat especial. Entonces, las familias estaban reunidas en sinagogas, en casas. Era muy temprano, quizás se estaban levantando, otros ya estaban reunidos, no se sabe. Pero el grupo atacó en plena celebración al pueblo judío y tomó por desprevenido, por así decir, a la defensa de Israel. Hay muchas especulaciones que han dicho entre una cosa y otra. Yo en lo personal escuché de alguien en redes que considero su palabra confiable, que primero se lanzó un ataque cibernético y que el grupo luego penetró la defensa. Ustedes saben que funciona la frontera con vigilancia, con radares y todo eso. Y hubo ataques múltiples, tanto por aire, penetraron algunos terroristas, no recuerdo bien cómo fue, pero parapentes, sí, a través de parapentes, usando los parapentes para atravesar por aire, por mar y por tierra también. Esa fue la manera en la que ellos se introdujeron al territorio israelí y provocaron numerosas bajas, principalmente de civiles inocentes, niños, mujeres, padres de familia, que sin duda es muy triste esta situación. Otra cosa, Israel tiene un sistema de alerta cuando le atacan al país de Israel. Y ellos tumbaron ese sistema. Porque cuando ellos entran, Israel se da cuenta. Eso es lo que se especula
por algunas personas, algunas fuentes informativas, que sí, que hubo un ataque cibernético y tomó desprevenidas a la defensa israelí. Ellos, ese grupito ese grupito, se habla mucho de ese grupito, pero el país le da apoyo a ese grupito porque ellos lo hacen de esa forma que ellos entran a Israel, bombardean a Israel y ellos son apoyados por su país. ¿Qué te digo? Eso hay que explicarlo bien. Estamos dando, ¿verdad?, un contexto de lo que actualmente está ocurriendo, ¿verdad? Sí. Numerosas bajas, como ya dije, pero ese conflicto está encabezado por grupos terroristas palestinos. Dentro de la población entre palestinos y dentro de la población entre israelíes o judíos ha existido siempre esa rivalidad, esa guerra. No es nueva, es algo histórico que podemos ir no solo 100, 200, 300, podemos ir miles de años atrás y podemos a través de la historia darnos cuenta realmente por qué esas personas se pelean. El motivo principal es la tierra, como todos saben, pero hay un porqué detrás de eso y está fundamentado en principios religiosos, antes que nada. Y se dicen que ellos son de los ismaelitas. El grupo palestino, originalmente, según informaciones que estuve leyendo, ellos se declaran descendientes de los filisteos, originalmente. De los filisteos. Sí. El antiguo pueblo, conocido como filisteos, entonces los palestinos son los que representan hoy en día a ese pueblo. Y los antiguos hebreos son los que representan hoy en día el pueblo de Israel o la comunidad judía. Esa historia, no sé si le damos para allá. Sí, dale, tranquilo. Bueno, la historia de los palestinos e israelíes, voy a hablar sobre la actualidad de 100 años para acá, un poco más quizás. Ocurrió porque el Estado de Israel y los islamitas, mejor dicho, los palestinos, entraron en conflicto principalmente cuando en el año 1882, ya a finales del siglo XIX, los judíos empezaron a emigrar nuevamente hacia su país de origen histórico, que les corresponde, que les pertenece. Ya hablaré por qué les pertenece en otro momento, pero ahora mismo ellos estaban fuera de la tierra por diversos asuntos que habían ocurrido anteriormente y ya a partir de finales del siglo XIX ellos sienten el anhelo, porque es profético el asunto, de volver a su tierra, de establecer una nación, establecerse como pueblo, como país. Y a ese movimiento se le conoció como sionismo. A partir de ahí, ya entre finales 1882 y 1903 ocurre la primera migración judía hacia Palestina. Ya a partir del año a partir del 1904, entonces, el antisemitismo en Europa, que es el odio que existe hacia las ramas semitas de los pueblos antiguos, y uno de ellos es el pueblo judío, entonces comenzó a ser popular ya en Europa. Eso provocó nuevamente que la otra parte que restaban de judíos dispersos en Europa volvieran y ocurriera una segunda migración que fueron conocidas como Aliyah, que son como levantamientos levantamientos o subidas principalmente. Y a partir de ahí, entonces, ambos pueblos comienzan a convivir en la misma tierra con sus diferencias religiosas, culturales, y cada una proclama el derecho de propiedad de la tierra.
eso es el conflicto principal entre palestinos e israelíes. No se pueden ligar sin haber guerra. Tiene que haber guerra, obligadamente. Lamentablemente no. No se pueden ligar sin haber guerra. Porque muchos inocentes han muerto. Y yo estaba viendo ahorita documentales, estaba viendo noticias, todavía siguen. Tú sabes también que Israel tiene como una capa cuando se veían también los misiles, cuando los misiles llegaban, como que llegaban al territorio israelí, explotaban en el aire, no bajaban. Un sistema de defensa llamado cúpula de hierro. Cúpula de hierro. Que intercepta misiles y no dejan que penetre directamente al territorio. Se veían así la cantidad de misiles, se veían, pero en el aire explotaban. Si eso no está ahí, Israel sí fue un disparate. No, una ciudad de escombros, literalmente. Se calcula que se han lanzado aproximadamente hasta 5,000 proyectiles de eso. Otra cosa que me sorprende, yo me quedaba analizando y de todo lo que vi, todo lo que he investigado, Gaza sabe que Israel tiene un arsenal de equipos y con todo eso ellos han lanzado y están puestos para ellos. El mundo dominicano, ellos no se han parado, ellos han seguido, y con todo que Estados Unidos, Biden dice que, que ya le empezó a enviar por tierra y por mar, empezó a enviar apoyo. Sí. Y Estados Unidos y más países que están apoyando a Israel, porque también Gaza tiene apoyo. Claro. Yo creo que Putin está apoyando a Gaza y varios países. Rusia mantiene una posición como lo digo? Como la intermedia. Como sí, pero el problema principal con Rusia es evitar yo diría como que una intervención directa de Estados Unidos, porque hay intereses económicos grandes de por medio que más adelante se podrían hablar de ellos, pero yo creo que esa es la posición de Rusia, y por eso se dice que le suministran armas, por eso es que ellos consiguen tanto para hacer ataques. No se crea que esas armas ellos las fabrican, porque no tienen el desarrollo 100%. Sí tienen un programa nuclear, pero el programa nuclear pertenece a Irán. Entonces, también el gobierno iraní apoya al grupo terrorista llamado Hamas, que opera en la Franja de Gaza de Israel. Territorio palestino, pero está en Israel. Y yo decía también, así con los muchachos, ya en el trabajo, yo les decía, todo país que se hace frontera, fíjense, como que siempre tienen una disputa. México, Estados Unidos, República Dominicana, Haití, está Rusia y Ucrania. Sí. Como que siempre hay disputas, pero son por intereses políticos. Obviamente también influye el estado social de ese país, la situación económica en la que se encuentra. Por ejemplo, si un país entiende, ¿verdad?, que necesita subsistir, mantener su economía, y ve al país vecino como un opositor a eso, pues entra en conflicto, obviamente. Y creo que el mayor motivo es asuntos económicos, como bien dijiste. Detrás de cámara, ahorita tú mencionabas alguna fecha que Gaza le ha atacado a Israel. ¿Tú la puedes decir ahora? Hablando de eso, fueron fechas donde sí hubieron ataques. No tanto por Gaza. Bueno, por Gaza hay fechas también, pero las que mencioné anteriormente fue a partir de que Israel se consolidara como Estado y tuviera ese reconocimiento. En el año 1948, Israel es declarada como una nación, tiene ya su estado de defensa, sus dirigentes políticos, y a 2 o 3 días de haberse formado como nación, los países que hacían frontera con ellos entonces le declaran la guerra a Israel.
Entre esos países está Egipto, Siria, el Líbano. Wow, déjame ver, lo tengo anotado aquí, los países que conformaron parte de. Déjame buscarlo bien. Ok, Siria, Egipto, el Líbano, estaba también Irán y Jordania, no recuerdo bien el nombre de ese país, porque no lo tengo aquí, pero por ahí va el asunto. El detalle es que esos países que hicieron frontera con ellos le declararon la guerra. Eran 5 contra un solo país que apenas se había constituido como nación. Y mira qué cosa, ganó la guerra. ¿Saben qué? Que Israel es un paísito muy pequeño. Incluso Israel se puede decir que algunos Estados Unidos, vale la redundancia, tienen similitud con el tamaño. Sí. Que Israel no es un país sumamente grande y con muchos habitantes, no. Israel es un puñito. Es un puñito, en comparación. Es un puñito que Dios miró y dijo, bueno, tú vas a ser tú vas a ser la tierra, tú vas a ser mi heredad. Ven, yo te voy a escoger, pero había muchos países mucho más grandes que Israel y Dios escoge el pueblo de Israel. Tú vas a ser mi Israel, tú vas a ser mi gente, cogido, mi pueblo cogido. Y sí. Dios coge ese puñito así que casi ni se ve mucho, ni tiene muchas cosas que digamos. Algo que me gusta de Israel es la tecnología. Tienen y hay que destacar también que Israel está situado ¿cómo se dice esto? En un lugar seco, árido, en un desierto. Y ellos han hecho una tecnología tan avanzada que se dan frutas y se dan vegetales y se dan muchas cosas. Dice que según... Es el país más próspero de Medio Oriente. Bueno, sí. Según dicen ellos, porque ellos tuvieron una baja hace unos años atrás, yo que en el 1990, creo, que ellos empezaron como a fluir. No sé si tú me puedes ayudar con eso ahí. Si está bien la fecha. Exactamente, Phil, como tú me hablas en el ámbito económico. Sí, crecer, expandirse. No tengo ese dato 100%, pero yo creo que más o menos por ahí que va así. Donde ellos comenzaron a hacer cultivos. O sea, ¿quién siembra en el desierto? Nadie. Y ellos hicieron... del desierto, aprovecharon la situación climática del desierto, fabricaron tecnología e hicieron producir productos agrícolas de consumo en el desierto y son de los mayores exportadores a nivel mundial de alimentos. Y eso lo hicieron así, mira, sencillito. No sé si tú estás empapado con lo... ¿Qué tú opinas de lo que dice Maduro? No, yo no he visto a Maduro. Ahora mismo yo no estoy Maduro ni en BL. Mira, tú dijiste algo ahorita y fue sobre el territorio. Actualmente Israel no posee el 100% de la tierra que Dios le prometió. De hecho, históricamente nunca lo ha logrado porque Dios le prometió la tierra, pero no se la dio toda en un mismo momento, sino que poco a poco Israel fue ocupando la tierra y peleando contra los enemigos que iban encontrando en la tierra e iban ocupando nuevos lugares, pero eso no se dio en su totalidad. Ocurrieron asuntos, Israel fue disperso, fue totalmente no disuelto en sí, pero fueron dispersos a través de las naciones como castigo. Eso es ya a nivel histórico bíblico. Y cuando regresan ahora, tampoco logran obtener el 100% del terreno, sino que al contrario, lo que ellos logran obtener, ellos decidieron por paz hacer acuerdos y firmar y entregaron a Egipto, creo que la zona de Cisjordania, la entregaron a Egipto y parte del el monte Sinaí, esa zona donde está el monte Sinaí, sí, se la entregaron a Egipto en un acuerdo de paz donde ellos tenían que reconocer a Israel como un estado, como una nación independiente, y así fue. Se dieron esa parte por paz. O sea, es un pueblo que por mantener la paz cede su terreno, cede su tierra, parte de ella,
El Jesús de los palestinos, ¿quién es? Ay, Dios mío. Me estás metiendo en unos temas raros. Ya. No, si tú tienes la información, si no... Los palestinos se rigen por la religión. Hacemos un podcast. Hay que hacerlo porque es muy grande, señores. Ese tema, yo voy a mencionar algunas cosas en unos minutos, pero ese tema es muy grande. Es demasiado. Es muy. Los palestinos están conformados, población en un 90% por musulmanes sunitas, que son los más conservadores dentro de la religión musulmana, que es el Islam. La palabra Islam significa paz, literalmente. Ellos son buscadores de la paz y su concepto sobre eso es que la paz se obtiene a través de la obediencia a Dios y el conocimiento de Él. O sea, ese es el lema de la palabra Islam, del concepto que forma su religión. Reconocen a Dios como el único y verdadero creador de todo el universo, pero no reconocen que Dios tiene hijos. Y ahí es otro tema. Por lo cual Jesús no entra en la categoría, como nosotros los evangélicos lo tenemos, de que Jesús es el Hijo de Dios. Eso no entra ahí. Y entonces tú me estás diciendo a mí que para ellos Jesucristo no existe. Te voy a explicar. Jesucristo existe, pero como profeta. No como hijo. No como hijo de Dios. No. Ellos tienen a Jesús como profeta, si no me equivoco. Y Mahoma es el mayor de los profetas dentro de los que ellos tienen. Sí. O sea que estaba explicando lo que literalmente son religiones muy contrarias. En parte se parecen, pero al mismo tiempo hay una disociación dentro de sus conceptos y algunas cosas. Pero ambas son pregonarias de la paz, tanto el judaísmo como el islam. La diferencia está cuando chocan sus asuntos religiosos. Tú dirás por qué, pero yo te voy a decir algo. Sí, ¿por qué? Tú te vas a reír, pero el culpable de eso es Dios. ¿Por qué? ¿Cómo así? Espérate, me van a hacer esta vaina. El culpable de eso es Dios. Yo te voy a explicar por qué. Señores, aquí me voy a meter en un poco de historia bíblica, que es la parte que más a mí me gusta. Cuando Dios escoge a Abraham, recuerden que Dios, los que han leído la Biblia, saben la historia. ¿Puedo tomar agua? Voy a tomar un poco de agua. Claro. A la próxima te damos Gatorade. Por favor. Muy bien. El Señor escoge a Abraham. Hace un pacto con Abraham y le promete que su nombre será grande sobre la tierra y que benditas serán todas las familias en él y que de él hará una nación grande. Esa fue la promesa que Abraham y Dios tuvieron, el pacto entre ambos. Pasado el tiempo, antes de eso, Dios le dice a Abraham, mira, tu pueblo, tus hijos, tus descendientes serán oprimidos X cantidad de tiempo en tal lugar, en una nación, pero yo visitaré esa nación y la castigaré. O sea, Dios está consciente del asunto. Y pasa el tiempo, así mismo, nace Isaac, nace Jacob, se conforman los 12 hijos de Israel, se establecen las 12 tribus. Israel pasa a Egipto, producto de que José fue gobernador de Egipto y llevó su pueblo a aquel lugar, y pasadas varias generaciones, Egipto esclavizó al pueblo hebreo, en ese entonces los israelitas hebreos. Dios les da un libertador, que es a Moisés, a quien nosotros conocemos como un gran profeta, y Dios entonces hace un pacto con Israel. Cuando lo saca del desierto, Dios le dice en el monte Sinaí, a través de su profeta Moisés, que si ustedes guardan los preceptos que yo les doy hoy, guardan el pacto, hacen conforme a la ley que yo les establezco hoy, el Señor les da una serie de bendiciones y una serie de beneficios. Le dicen, entrarán y poseerán la tierra, habitarán en ella, serán felices, se multiplicarán su ganado en la tierra, yo bendeciré el trabajo de sus manos, no habrá viudo entre ustedes, no habrá estéril, necesidad no habrá. O sea, el Señor comienza a darle una serie de beneficios por guardar el pacto que ellos hicieron. Ahora bien, también hay algo negativo, y Dios le dice que si no guardan el pacto,
Él los castigará, visitará su maldad. Y en una medida muy drástica, Dios viene y dice, los voy a sacar de la tierra y los voy a esparcir entre las naciones. Pero luego Dios dice, pero yo me acordaré de ustedes y tendré misericordia. Y los atraeré desde los 4 rincones de la tierra. Los atraeré y los juntaré nuevamente en la tierra. Al final de todo, con todo eso, ese pacto y esa promesa que Dios le hizo al pueblo no está inválida. Porque recuerda que Dios juró y prometió. Y tenemos el concepto de que Él es fiel y verdadero y Él cumple lo que promete. Aparte de eso, ya le había prometido a Abraham que su nación sería grande. Y luego entra con Israel en este pacto y le dice que si ellos hacen tales cosas, X cosa y X cosa, la tierra será de ellos y la podrán poseer. A raíz de la desobediencia, el pueblo obviamente entra en pecado, se dispersan, salen de la tierra en 2 ocasiones, o varias, más de 2. Y cuando el pueblo, como te dije anteriormente, no ha logrado poseer el total de la tierra, entonces aquí viene la pregunta. Dios le prometió la tierra, pero la tierra estaba habitada por enemigos ya. Significa que para tú ir y poseer una tierra, tú no la vas a pedir, tú tienes que guerrear. Claro. Pero Dios se la prometió, o sea, el Señor estableció un pacto con ellos y juró que esa tierra se las daría. Lo juró a Abraham y lo juró por él mismo. Dios juró por mí mismo, por mi nombre. O sea, el Señor juró por él. Y ese conflicto, realmente, por eso yo dije que el culpable de Dios, parten de ahí, esos conflictos. Ese conflicto parte de ahí, porque ya cuando Israel llega, fíjense que si han leído la Biblia, son varias las veces en las que Israel pelea contra los filisteos. Y te dije que al inicio los palestinos son los descendientes de los antiguos filisteos. Entonces, esa guerra es histórica, esa guerra es hasta una guerra que el mismo Dios sabe que va a pasar, Él tiene el control y se debe de librar. Por eso yo te dije que no es posible que sin derramamiento de sangre no es posible que se establezca la paz, porque lamentablemente los palestinos no van a dejar la tierra por sí solos. Ellos van a pelear todo lo que tengan que pelear. Pero Israel va a reclamar su derecho histórico, su promesa que tiene delante de Dios y que es buena y válida, porque así la creo yo. Con esto no digo que estoy a favor de que masacren a X cantidad de personas ni nada por el estilo, pero la realidad de los hechos es que son acontecimientos que deben darse, porque que Dios te prometa a ti una tierra y que en esa tierra haya otro pueblo, significa que tú tienes que pelear, tienes que guerrear esa batalla. Y esa ha sido la conformación o la lucha del pueblo desde sus inicios. Fíjate que cuando salieron de Egipto, primero pelearon contra los moabitas, pelearon contra los amalecitas, pelearon contra un sinnúmero de naciones que se encontraron en medio del desierto. Y para entrar a la tierra tuvieron que pelear contra la nación también de Moab. O sea, ellos tuvieron que sacar a esa gente de ahí. Derribaron los muros de Jericó, penetraron porque le estaban impidiendo el paso hacia su ciudad. Y a las naciones que iban encontrando en esos territorios las iban destruyendo. Y fue por orden del mismo Dios. O sea que el culpable de esto, el sello de esto lo tiene Dios, no podemos decir que no. Nosotros los pentecostales te vamos a palo porque tú sabes que... Pero es una historia que en verdad trae un poco de connotación y que siempre el pueblo de Dios ha sido un pueblo como tú lo acabas de decir, que todo como en guerra. Uh-huh. Entré aquí, acabé, entré allí, acabé. Incluso Dios es tan delicado con eso que Dios le dice a Saúl que vaya a Amalek. Uh-huh. Y que acabe con el rey, con los niños de teta, con los gatos, con los perros, con tu el mundazo, chivo, la gallina, con gallina. Y él lo hace, oye, y él no hace lo de la forma que Dios le hizo. Dios lo destituyó. Sí, se va de aquí. Sí. Se fue. Oye, no ore más, siga orando, no siga viviendo más. Que me lo llevo, eso no sirve para ser rey. No, y le dejó consecuencias históricas a Israel. Claro. A partir de ahí comenzó a tener guerra contra los amalecitas constantemente. Aunque esa guerra, la demanda la tomó Dios directamente, pero sí le dejó ese problema al pueblo. Entonces, ya para culminar, tenemos que hacer viene una parte punto. Deberíamos. Porque mira, es muy largo, realmente. Nada, le damos las gracias
mi hermano Daniel. Gracias. Shalom, que Dios te Shalom. bendiga. Amén. Y gracias por la invitación. Te vamos a traer de nuevo, aunque el público no lo pida, pero la vamos a traer de nuevo. Muchas gracias y Dios te bendiga más. Shalom a todos. Para nosotros es un placer y un privilegio de estar por aquí en este podcast, unido con Dios. Amén.